Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que, como sabemos, se está viviendo la ola migratoria que ha declarado una emergencia en la frontera sur de los Estados Unidos, porque miles de latinoamericanos están, y no solamente latinoamericanos, están procurando entrar. Esto es parte del gran problema latinoamericano, en que la migración es la respuesta a años de opresión que se traducen en una invasión a los Estados Unidos. Pero hoy hablaremos acerca de las becas. El gobierno y la prensa publican sacando pecho, como que fuera un mérito y no una vergüenza, el que apenas 247 becas se han ofrecido o se van a ofrecer en el 2019. En el tiempo de Correa se ofrecían 2.000 becas por año, hoy 247. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están los 6.500 millones de dólares que se le pidió al Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde están los 400.000 barriles diarios a $80 por barril? ¿Dónde están los impuestos que todos los ecuatorianos pagamos y que ahora se recaudan en mayor cantidad que en la época de Rafael Correa? Cuando se hizo la programación del gobierno de Rafael Correa, se decía que los gastos corrientes se pagaban con ingresos corrientes, es decir, los impuestos eran lo que cubrían el pago de la policía, de los profesores, de los médicos, de los empleados públicos y de todo lo que es el funcionamiento del Estado. Eso salía de los casi 100.000 millones de dólares que tenía de ingresos el país. De esos más o menos unos 50.000 eran por impuestos. Pero para los gastos extraordinarios, es decir, las inversiones en centrales hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, carreteras y todo, venían de ingresos extraordinarios. ¿De los ingresos extraordinarios de dónde venían? Eran de los ingresos petroleros, de los ingresos mineros, de los préstamos internacionales. Y todo eso se convertía en obra pública, porque esos ingresos eran específicamente para una cosa, no para gastos ordinarios, eran para gastos extraordinarios. Pero llegó Lenín Moreno y decidió jugar el todo por el todo y hacer del país su mayor botín. Se habla de que tiene miles de dólares, estamos hablando de millones de dólares en el extranjero. Recordemos que el soborno que recibió de Coca-Cola Sinclair y del que publica Wikileaks, que lo recibió a través de Conto Patiño, es de 8 millones de dólares, que es lo que está analizándose y que no se quiere revelar cuando se les pide que abran las cuentas del Balboa Bank en Panamá, donde él fue a esconder su dinero utilizando testaferros, que son su propia familia, su hermano, su mujer, su hija, que formaron los denominados Sina Papers, y luego otros, como un tal Macías y este Conto Patiño. Bien, pero ¿qué es lo que nos hace entender que haya 247 becas? Cuando yo era estudiante de la universidad y recién salí en la vida, resulta que la mayor parte de muchos de mis compañeros fueron a estudiar en el extranjero, fueron a estudiar con becas, pero nadie lo decía. En este país, estudiar con becas en ese tiempo del IES era una vergüenza. Las becas del IES eran un amarre que se hacía entre los empleados públicos del gobierno, eran becas para los empleados públicos del gobierno de turno. Eran las becas que recibían los avalados. Hubo un Héctor, un amigo mío, que era uno de los directores de becas del IES, y que se dio 7 becas él mismo, 7 títulos. Él se regaló a sí mismo 7 becas. Y así pasaron muchos. Los ricos, en cambio, jamás querían que se les diga que habían tenido una beca del IES. No, ni siquiera una beca de un país. No, papito me financió la beca. Pero eso era secreto
Nadie podía saber, porque no, pues, ¿cómo van a decir que yo tuve que necesidad de que mi papá no tuvo suficiente plata para pagarme la beca? No. Se cogían la plata del gobierno de turno, se iban a estudiar afuera. Lo importante había sido la relación del padre con el gobierno. Venía la plata sin méritos, sin concursos, sin nada. Inclusive las embajadas internacionales regalaban las becas solo a los niños ricos, porque a las embajadas y a los gobiernos internacionales les interesaba más tener una relación con la clase social que formar gente en su país. Lo mismo hace ahora este sistema de 247 becas que propone y que ofrece el IES. ¿A quiénes se las ofrece? Son apenas la 10ª parte de lo que ofrecía Rafael Correa, y a quienes están dedicadas esas becas. Si usted no tiene padrinos en el sistema, en el Instituto de Talento Humano, usted no se bautiza. Eso es todo. En la época de Rafael Correa, las becas iban desde los muchachos que eran muy buenos estudiantes en colegios del recóndito país, donde nadie sabía siquiera que existía una escuela o un colegio. De ahí venían los estudiantes. Cierto que muchos de ellos, la mayor parte, el 40% de los becarios fueron de Quito. ¿Por qué? Porque indudablemente en Quito estaba un nivel más alto de educación, y este nivel más alto de educación se debía simplemente a que los profesores mejor formados, las instituciones con más historia, con más viejas de este país, están en Quito y están más cerca de las embajadas. Era más fácil estudiar inglés, sacar una beca para ir estudiando inglés para irse al extranjero. Eran posibilidades que no tenía un campesino de la zona más remota del país. Pero con Correa hubieron campesinos que fueron a estudiar en las zonas más remotas del país, gente muy pobre que fue a estudiar en las 100 mejores universidades del mundo. Hoy, las 247 becas son para estudiar de aquí a la vuelta de la esquina, o son regalos que hacen gobiernos de Corea, de China, que le dan 20 bequitas, 8 bequitas, 12 bequitas, 15 bequitas, y el gobierno no financia nada, solamente a los compadres, amigos y relacionados. Pero no solamente el problema son las becas. Este mismo fenómeno de la repartición del botín ha sido la de las embajadas. Recordemos que en 2 embajadas están las hijas de Lenín Moreno, que este Espinosa, que dirigía el Seguro Social y que era de cepillo y esbirro y lamepatas de Rafael Correa, ahora es embajador en Italia y su mujer embajadora en España. Y así, ese es el botín. El otro botín eran las embajadas. Por supuesto, el tercer botín no solamente fueron las becas. Recordemos que cuando empezó este gobierno, los ministerios se ofrecían a cambio de dinero, lo mismo que las direcciones provinciales, las direcciones nacionales de las diferentes instituciones públicas. Eso es. Finalmente, para entrar al ejército, Rafael Correa quitó cualquier cantidad de dinero que se tengan que pagar para ingresar a la escuela de formación de oficiales o a la escuela de formación de tropa. No se pagaba nada, era gratis. Hoy hay que volver a pagar. ¿Por qué es importante que vuelvan a pagar? Porque me acuerdo claramente lo que decía mi tío abuelo, que era militar y fue rector del Colegio Militar de Eloy Alfaro. Decía: tienes que entrar al ejército porque tienes que defendernos. Y le preguntaba: ¿y defendernos de quién? ¿De los peruanos? Ah, bueno, ¿y de quién más? Bueno, pues de los indios, de todos esos sublevados, de esos inconformes, de esos pobretones. A la escuela de oficiales entraban los niños de la clase rica para poder manejar después las tropas que iban a defender a los ricos de los pobres en cualquier manifestación, en cualquier levantamiento, en lo que se llamaba la subversión para ese tiempo. Eso volvió a existir desde que existe Lenín Moreno. Hoy a la escuela de oficiales entran los hijos y los recomendados
solamente de la clase alta y de la tradición militar, y su finalidad es proteger los intereses de los ricos, evitar la subversión, evitar el denominado terrorismo, todas esas cosas. Y ellos son los que después terminan becados en los grandes colegios de estudios militares del mundo y de agregados militares en las diferentes embajadas. Ese es el país que tenemos ahora. Ese es el Lenin Moreno, y ese es lo que nos ha dejado y lo que estamos viviendo. Es la puz en nuestro Ecuador. Muchas gracias.